Gracias, hermano Froilán. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a 2 de Pedro, capítulo 1. Estamos en el estudio bíblico añadiendo a nuestra fe, Y estamos estudiando las virtudes cristianas que aparecen aquí en el versículo 5, aunque la primera parte del capítulo, hasta el versículo 10, nos inclina, nos muestra la importancia de estas virtudes cristianas. Obviamente la fe, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos ser salvos sin la fe. La incredulidad es, alguien dijo, es el pecado imperdonable, y la verdad es de que sí. Dice, me han preguntado, pastor, ¿cuál cree usted que sea el pecado imperdonable que habla la Biblia? Pues la incredulidad. Dios no puede salvar a un incrédulo. Amén. Hay otros pecados que si se arrepiente uno puede ser salvo, pero el pecado de incredulidad no hay manera de... Tiene uno que creer, amén, para poder ser salvo. Y necesitamos la fe. Añadir a vuestra fe, dice la Biblia, virtud. Hablamos del valor cristiano, el coraje, el denuedo cristiano. Hablamos de la virtud, debemos añadir conocimiento. Esto es el estudio de la palabra de Dios y aplicar cada uno de esos principios al corazón. Y al conocimiento, dominio propio. Hablamos de esto también, que es conocido también en la Biblia como la templanza. La templanza, el control, el dominio propio, el autocontrol de los apetitos de la carne. Y hablamos también, comenzando la semana pasada, que debemos de añadir a nuestra fe paciencia. Amén. Y quise hacer un estudio que se alargó la semana pasada, no pudimos terminar, pero hablamos del específico tema de la paciencia. Nos fuimos al libro de Santiago, que es un libro dirigido a cristianos que han alcanzado ya cierta madurez. Y vaya conmigo regresando a manteniendo nuestro pensamiento en esta virtud cristiana en 2 de Pedro. Vayan conmigo ahora a Santiago capítulo 5. Al final del libro de Santiago, el hermano Santiago dice, por tanto, hermanos, versículo 7, tened paciencia. ¿Hasta cuándo habíamos dicho, hermanos? Hasta la venida del Señor. Y hablamos de una paciencia en acción, porque el labrador dice, mirad cómo el labrador nos da el ejemplo del labrador. Amén. No nos da el ejemplo del vago, del perezoso, que nomás se sentó ahí a estar paciente. No, dice, el ejemplo que les voy a dar es el del labrador, alguien que trabaja, hermanos. El trabajo del campo, muchos de ustedes que han experimentado eso, no es un trabajo fácil. Amén. Y requiere paciencia, dice la Biblia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con, ¿qué dice? Paciencia hasta que recibe la lluvia temprana, y luego tiene que aguardar con paciencia, esperando también después, meses después, la lluvia tardía. Pero antes y después, él tiene mucho trabajo por hacer. Primero que nada hablamos de que Dios quiere paciencia en acción. Si no vinieron la semana pasada, pongan ahí en el número 1, Dios quiere paciencia en acción. Asimismo, pusimos en el número 2, Dios dará la paciencia para soportar y recompensa al terminar. Va a dar paciencia para soportar y va a dar la recompensa hasta que todo termine. Número 3, pusimos ahí, sostente, por lo tanto, hasta la meta final. Porque la recompensa no va a estar aquí en la tierra. La recompensa, Dios va a bendecir, y obviamente, si somos pacientes en esta tierra, va a recompensarnos en cada aspecto, en cada área de nuestras vidas. Pero hermano, la recompensa final, dice la Biblia, ser pacientes hasta la venida del Señor. Amén. Sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia. Santiago 5:8 dice también, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está, ¿qué dice, hermanos? Está cerca, hermanos. Amén. Nos manda, nos exhorta a ser pacientes hasta la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Número 4, pongan ahí. Por lo tanto, vamos al versículo que sigue, el libro de Santiago. Regresen a este texto, porque aquí Santiago específicamente está hablando del tema de la paciencia, hermanos. Y si van con cuidado leyendo, el versículo 9 dice la Biblia,
despuesito que nos dice, tengan paciencia, manténganse activos, manténganse esperanzados, manténganse sosteniéndose en el Señor, poniendo sus ojos en Cristo, y sean pacientes hasta el fin. Pero luego dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Dice, aquí el juez está delante de la puerta. Piensa en el versículo, hermano. Uno piensa que cambia de tema Santiago, pero se está refiriendo a lo mismo, hermano. ¿Por qué nos quejamos unos de otros? ¿Por falta de qué? Por falta de paciencia. Nos quejamos unos de otros por falta de paciencia. Y aquí Santiago está hablando acerca de lo mismo. Por lo tanto, hay que establecer paciencia en nuestras relaciones. ¿Por qué razón? Te voy a hablar algunas verdades con respecto a esto. Pero cuenta una leyenda judía acerca de Abraham. Abraham, cuando estaba en el desierto, pues él fue de tienda en tienda, andaba en la tierra de Canaán, nunca la recibió en vida, pero la recibió la siguiente generación. La simiente de Abraham recibió todas las promesas y él siguió fiel durante su vida. Pero cuenta que una vez vino un viejo a visitarlo, un hombre anciano, y estuvo con él, pero algo pasó y Dios baja del cielo y viene a su amigo Abraham, porque la Biblia lo llama el amigo de Dios, y va con Abraham y le pregunta, hey, ¿dónde está ese forastero anciano que vino aquí a tu tienda a buscar refugio, a buscar apoyo? ¿Dónde está? Y Abraham le responde, oh, lo boté, porque pues, lo boté para afuera, lo corrí porque no te adoraba a ti. Y Dios le contestó, dice, yo te he aguantado todas tus deshonras por estos 80 años. ¿Y tú no pudiste aguantarlo una sola noche? ¿Está conmigo, hermano? Así como tú y yo, hermano, necesitamos paciencia en medio de las circunstancias, paciencia en medio de la prueba, paciencia en medio de la tentación, también necesitamos paciencia en nuestras relaciones. Necesitamos paciencia en nuestra relación porque, hermano, una de las principales razones por las que tú y yo necesitamos paciencia y necesitamos ser pacientes con nuestro prójimo es porque tarde o temprano tú y yo necesitaremos paciencia de parte de ellos también. ¿Está conmigo, hermano? Así como tú debes de ser paciente con tus hijos, mira, hermano, algún día tú vas a desear que ellos sean pacientes contigo cuando tú ya no tengas las fuerzas ni el vigor que tienes ahora. ¿Está conmigo, hermano? Todo se revierte. Y tú y yo, hermano, en este momento necesitamos aplicar paciencia en nuestras relaciones, porque tarde o temprano, hermano, del prójimo, tú y yo vamos a necesitar esa paciencia para con nosotros. Mateo 18:23, vaya conmigo aquí, la Biblia es bien clara al respecto de esto, acerca de la paciencia, es una de las principales razones, pero hay más razones del por qué tenemos tú y yo que buscar paciencia, y lo vemos en el libro de Mateo 18, claramente manifestado de la boca de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Da esta parábola. Miren lo que dice el versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una cantidad estratosférica de dinero, imposible de pagar en esta vida. Y le fue presentado a este hombre delante del rey. Dice, me debes tanto. Y dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y vender todo lo que tenía para que se le pagase esa deuda. Pero entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ¿qué dice? ¿Cuál es la siguiente frase, hermano? ¿Cuál es la siguiente frase? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Pero qué fue lo que le pidió, hermano? Le pidió paciencia. Dice entonces el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda, hermano. Algo increíble. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus, ¿qué, hermano? Consiervos, que le debía 100 denarios, que eran 100 días de salario mínimo, 100 días de trabajo. En otras palabras, eran 3 meses le debía,
3 meses de trabajo. El otro le debía millones y millones de dólares. El rey se los perdonó todos, él debía esa cantidad y ahora se encuentra uno que le debe 3 meses de trabajo. Y dice la Biblia que haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué le rogó? Diciendo, hermano, lo mismo que le dijo al rey. ¿Qué le dijo? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda, hermano. Oh, hermano, la Biblia dice, no voy a continuar leyendo, pero la Biblia dice que el juez, que el rey se enteró de lo que este hombre había hecho. Dice, lo trajo para atrás y lo castigó y lo puso, hermano, con los verdugos y lo castigó duramente, porque ¿cómo es posible que yo te haya perdonado tanto y tú no eres capaz de perdonar tampoco? Vemos la palabra, la frase en común que encontramos aquí, y hermano, es ten paciencia conmigo. Y hermano, el mismo ejemplo que acabo de mencionar del viejo adagio judío, es lo mismo, hermano, aquí. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios nos ha aguantado? ¿Cuántas veces Dios, en lugar de extender su juicio, extiende su misericordia? ¿Cuántas veces Dios ha sido paciente para con nosotros y nosotros no somos capaces de extender esa paciencia para aquellos que nos ofenden? ¿Alguien está conmigo, hermano? Porque se encuentra, aquí vemos a un tipo de un cristiano que ha sido, y es un tipo de cristiano porque ha sido perdonado. Si el rey le hubiera dicho, no, me lo vas a pagar, y verle cómo, ok, pero hermano, Dios, aquí no es un tipo de cristiano que se nos perdonó toda la deuda, hermano. Merecíamos el infierno, merecíamos justamente ser castigados por todos nuestros pecados, merecíamos, hermano, ser condenados, pero Dios perdonó toda la deuda. Consumado es, dijo, tetel está, ya está pagada la deuda, y si sigues fallando seguirá siendo pagada, dice la Biblia, hermano. Y nosotros, cuando alguien nos ofende, no somos capaces de seguir en una mínima proporción el ejemplo del maestro. La Biblia dice que tarde o temprano el Señor se va a arreglar con nosotros, hermano. ¿Qué tan pacientes somos con nuestro prójimo? Comenzando con aquellos más cercanos, son con los que deberíamos de extender más paciencia, porque es probable que son los que más nos irritan, que más nos causan impaciencia, más nos hacen exasperarnos y desesperarnos, y son aquellos, hermanos, con los cuales deberíamos de extender más paciencia. ¿Cómo estamos tratando al cristiano, hermano? Mira, vaya conmigo por favor al libro de Romanos rápidamente, Romanos 15. Cristianos no ejercitan paciencia en otros, hermano. Mira, hoy tenemos esta cultura, dicen, es una nueva modalidad de una cultura antigua, de una manera de pensar, la cultura de cancelación, de cancel culture. Donde si alguien no tiene mi manera de pensar, si alguien no sigue mis ideologías políticas, si alguien no tiene las mismas convicciones que yo, inmediatamente, hermano, lo votamos y lo cancelamos, lo hacemos a un lado, lo borramos de nuestra mente. Hermano, es una manera de pensar del diablo, es una manera de pensar completamente contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Dice la Biblia, Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos. ¿Qué dice, hermano? A nosotros mismos. Aquí nos manda el Señor a ejercitar paciencia, hermano. Sí, a pesar de que no tenga el mismo sentir que yo no, hermano, yo necesito soportarlo a Él. Y hermano, en cada relación, mira, cada relación que Dios pone, uno tiene que verlo de esta manera. Cada relación que Dios pone delante de nosotros, hermano, tiene un propósito. ¿No te has puesto a pensar en eso? Cada relación que Dios pone delante de mí, sea agradable delante de mí o no sea agradable delante de mí, tiene un propósito, hermano. Y si soy paciente, voy a poder entender el propósito. Si soy impaciente, el plan de Dios de mi persona hacia esa persona no se va a poder cumplir. Pero si soy paciente, es muy probable que Dios me use a mí para poder ayudar a mi prójimo, para poder ayudarle a él a alcanzar su potencial, para poder entender el plan de Dios para su vida. Pero necesito la paciencia en mi vida.
poder conocer la lluvia temprana y poder conocer la lluvia tardía, podré ver el fruto en ellos. Hermano, ¿cuántas veces hemos renunciado a gente que Dios tenía delante de nosotros preparada para ser de bendición para nosotros? Y nosotros, por impacientes, hemos renunciado fácilmente, hermano. Mira, Él no renunció a nosotros tan fácilmente. Amén, hermanos. Necesitamos ser pacientes, hermano. Necesitamos ser pacientes. Imagínate que el Señor te hubiera traído el plan de salvación una vez y tú, y conociéndote, hermano, porque en sí, honestamente, la mayoría de los cristianos que yo he conocido no fueron salvos la primera vez que les dieron el plan de salvación. Me dieron el plan de salvación a la 10ª vez yo acepté a Cristo. Fíjate cómo Dios fue paciente contigo. A la 10ª vez que me invitaron a la iglesia, llegué a la iglesia. Mira cómo Dios ha sido paciente contigo. Amén. Y a algunos no les cae el 20 todavía. Pero si Dios ha sido paciente para conmigo, yo quiero ser paciente para con ellos también. Porque Dios tiene un propósito en cada relación, hermano. Dios tiene un propósito, hermano, en cada relación. No podemos, hermano, renunciar fácilmente a la gente porque Jesús no renunció a nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Decida, por tanto, extender paciencia, hermano. Decide extender el beneficio de la duda. Venimos a la iglesia y muchas veces tenemos la mentalidad que este es un santuario espiritual y solamente los más santos vienen y solamente los que andan caminando en las nubes pueden bajar cada domingo, venir a la iglesia. La verdad es que es un hospital espiritual. Dice un dicho, si la iglesia no tiene quebrantados, esa iglesia está quebrantada. If the broken are not welcome at church, the church is then broken. Y hermano, eso es lo que tú y yo, así llegamos. Y alguien nos tuvo paciencia. Y alguien estuvo detrás de nosotros. Y alguien nos estuvo invitando, motivando. Alguien nos estuvo fastidiando. Amén. De la misma manera nosotros, hermano, tenemos que ser pacientes para con los demás. Pacientes para con todos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue paciente para con nosotros. Y venimos a este hospital espiritual. Y mire, hermano, yo quiero aclarar algo, hermano, porque ha habido un poco de confusión con algunos comentarios que escuché. Es que, pastor, en la iglesia hay grupitos. Pues arme el suyo. Arme el suyo, arme su grupito y que su grupito pueda... Mire, hermano, yo no tengo absolutamente nada en contra de grupitos siempre y cuando esos grupos estén dispuestos a estar integrando gente todo el tiempo. Si esos grupos empiezan a segregar y empiezan a hacerse aparte y a correr su propio show, hermano, ahí sí me salen las antenitas de vinil como Chapulín Colorado, ¿eh? Ahí sí tengo problemas con eso. Pero si ese grupo está integrando gente, está ganando almas, está haciendo la obra de Dios, está integrando a otros, está discipulando a otros, está trabajando, yo no tengo absolutamente ningún problema con eso. Al contrario, ojalá hubiera más grupos así. Porque no todos, hermano, mire, escuche bien, no todos somos afines en las mismas personalidades. Algunos se pueden llevar bien con otros, otros con otros. Todos podemos amar y todos podemos ser pacientes unos con otros. ¿Alguien está conmigo, hermano? Amén. Pero es importante, hermano, entender que llegamos a un hospital espiritual donde hay enfermos espirituales, donde alguien me va a ofender, alguien me va a quedar mal, alguien va a decir algo que no debe decir, alguien va a decir una cosa y va a pasar otra. Es un hospital espiritual. Necesitamos aprender a ser pacientes. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar al hermano tarde o temprano. Porque Dios me lo manda. Porque Él extendió misericordia y paciencia para conmigo. ¿Cuánto más yo debo de derramar en la vida de mi hermano o de mi hermana? Y es lo que el Señor quiere de nosotros, querido hermano. Decida ser paciente en sus relaciones. Decida dar el beneficio de la duda. Amén. Somos prontos, como digo, somos prontos en juzgar. Prontos en ofendernos. Amén. Hermanos, somos prontos en enojar. Mira lo que dice Santiago. Vaya conmigo ahí, por favor, rápidamente, y voy al punto que viene. Para eso sí somos buenos. Es que, pastor, yo soy de Michoacán. Y el otro dice, es que yo soy, hermano, yo no entiendo, como si fuera un badge of honor, un emblema de honor. Es que y el otro dice, es que yo soy de Morelos. Es que yo soy de Jalisco.
Y los de Jalisco no se rajan. No, demás, todos están igual. Pecadores es lo que somos todos, amén, hermano. Se generaliza todo esto, hermano. No es exclusivo de algún estado. Pero, hermano, la Biblia claramente nos dice, mira, dice, hermano, versículo 1:19 de Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y luego dice, tardo para airarse. Pero, hermano, nos ofendemos tan fácilmente. Somos orgullosos por naturaleza. El pastor Brown, pasé un dulce tiempo con él. Gracias por aquellos que organizaron esto. Fue algo, sin saberlo yo, fue algo sorpresivo para mí encontrar a uno de mis mentores de pronto en el auditorio. Pero me gustó. Yo amo al pastor Brown. Y estamos hablando acerca de problemas con el orgullo que todos tenemos. Y él decía, humildad, y es algo bien importante, ojalá que te caiga esto, hermano. Humildad no es sentir, pensar de mí algo más, ni pensar de mí algo menos, sino simplemente no pensar en mí. Eso es humildad. Así que si yo no pienso en mí, cuando viene Freud enojado de malas porque la hermana Maurilla le pegó o algo pasó en la casa, y viene enojado, viene frustrado de ese sábado o de esta semana difícil, y viene y me dice algo a mí como pastor, hermano, humildad es simplemente, si él me dice algo, voy a dejarlo pasar, porque yo no pienso nada de mí. Pero qué común decimos, ¿cómo te atreves tú a hablarme a mí así? No, el humilde simplemente no piensa en él, hermano, y da el beneficio de la duda. Amén. Y dice pobre Froilán, tuvo una mala semana. Pobre Froilán, posiblemente su esposa le pegó. Pobre Froilán, a lo mejor lo corrieron del trabajo. No lo sé, se levantó con el pie derecho. Algo está mal con mi hermano. Voy a esperar un tiempo que se le calme la ira para yo buscarle y decirle, hermano, puedo orar por ti, por algo, hermano. Veo que estás un poco irritado. En lugar de enojarme con él. Eso significa tener paciencia. ¿Está conmigo, hermano? Pero somos prontos para cancelar. No eres de mi grupito. Ya no, y se pasan, hermano, y las miro, especialmente a las hermanas, las miro. Pasan una delante de la otra y cuando van a pasar juntas voltean uno para un lado y el otro para el otro. Yo no sé cómo tú, hermano, honestamente yo te digo una cosa, yo no sé cómo cristianos pueden vivir así, hermano. Hermano, yo no dormiría si sé que hay alguien en la iglesia que tiene algo contra mí. Tienes el corazón cauterizado, tienes el corazón lleno de callos, ya no sientes nada. Yo no pudiera dormir, yo no puedo dormir si mi esposa y yo le echamos un tirito de gallos, hermano, nos peleamos. Usted se pelea de vez en cuando, hermano. Desacordamos en algo y vamos con algún rencor a la cama, hermano, y me voy a dormir. Yo no puedo dormir, ni ella puede dormir, hermano, a las 2 de la mañana, no importa. Hey, ¿estás durmiendo? No. I'm sorry. No debí haber dicho eso, no debí haber hecho eso. Disculpa. Ya arreglamos cuentas. Yo no puedo dormir si estoy mal con mi hermano. Pero hay algunos que tienen, hermanos, rencillas de años, hermano. Porque no fueron pacientes y no son capaces de humillarse porque piensan demasiado de ellos mismos. Esa es la razón, pensamos demasiado de nosotros cuando deberíamos ser pacientes. Sé paciente para con otros como Él ha sido paciente contigo, hermano. Amén. Número 5, vamos adelante. La paciencia no solamente se alimenta de la humildad. La paciencia se alimenta en la promesa y en el ejemplo. Tantos ejemplos en la Biblia que nos hablan de las victorias de la paciencia. Tantas promesas en la Biblia que se nos dan a aquel que victoriosamente será paciente. Mira lo que dice Santiago, siga leyendo en el mismo capítulo. Santiago 5:10. Y vamos a terminar pronto. Ve lo que dice aquí, Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo, ¿qué dice, hermano? Tomad como ¿qué? Como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
¿Está conmigo, hermano? Aquí se nos da la instrucción a todos los cristianos, hermanos: tomad vosotros como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nos está diciendo: mira, tienes una Biblia entera con un montón de ejemplos de hombres que en medio de la aflicción fueron pacientes. Dice Dios: yo quiero que tú sigas ese ejemplo. ¿Está conmigo? Yo quiero que tú veas el ejemplo de estos y quiero que lo sigas. Hay un ejemplo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Ahí nos da un ejemplo, hermano. Lee el libro de Job y dése cuenta de la paciencia de Job. Dice: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos ver el ejemplo de un hombre que fue paciente y podemos ver la manifestación de la promesa de Dios manifestada. ¿En qué dice la Biblia, hermano? En misericordia y compasión para con Job. ¿Está conmigo, hermano? Por lo tanto, lo que te estoy diciendo, hermano, es que la paciencia debe de ser alimentada con ejemplos bíblicos. ¿Está claro, hermano, lo que dice aquí? Con el ejemplo de hombres y mujeres que sufrieron y que fueron pacientes. Debe ser alimentada con eso, y debe ser alimentado con la promesa. Amén. Las promesas de Dios, hermano, que conllevan a un cristiano que vive en paciencia en medio de diferentes circunstancias. Algunos de los más grandes misioneros de la historia, que fueron quienes barbecharon las tierras en el pasado del cristianismo, hermano. Por ejemplo, William Carey, que por largos años, y estos hombres por largos años de devoción, grandes periodos de esfuerzo, no veían fruto, hermano. William Carey, por ejemplo, se dice que laboró por 7 años antes de poder ver a su primer salvo hindú. 7 años, hermano. No, hombre, si a los 7 días yo me hubiera ido de ahí, ¿qué voy a estar batallando con estos hindús? Nadie me quiere escuchar, ya me voy y se ven. Pero 7 años estuvo pacientemente, hermano. El padre del movimiento misionero de hoy, William Carey. Adoniram Judson, que fue a Burma, que viene a ser ancestro, hermano, espiritual del movimiento cristiano en Burma, del cual nosotros, hermanos, somos copartícipes a través de la Casa Hogar. Adoniram Judson trabajó 7 años antes de que su predicación empezara a ser recompensada. Se dice que su funeral, hermano, desde la que lo metieron a la cárcel, lo torturaron, no sé cuánto lo hicieron, y desde la cárcel estaba predicando, de afuera de la rendija ahí, hablando desde la palabra de Dios. Sin fruto, hermano, por años. Se dice que en su funeral asistieron 200,000 personas, 200,000 convertidos. En el oeste del África pasaron 14 años antes de que el primer convertido fuera recibido en la iglesia cristiana. 14 años en el del oeste del África, hermano. Predicando la Biblia, no había ningún resultado hasta que de pronto apareció uno. Tú sabes que el continente africano tiene un montón de problemas con el Islam. ¿Sabes por qué? Porque el continente africano es el continente que más se está convirtiendo a Cristo. Hay millones y millones de personas dejando el Islam o dejando los ídolos para convertirse a Jesús, y por eso está habiendo problemas ahorita. Nueva Zelanda tomó 9 años en Tahití, tomó 16 años antes de que la primera cosecha comenzara. Y vemos ejemplos bíblicos, como vemos ejemplos actuales que deberían de motivarnos, hermano, a ejercitar con gozo paciencia, ejercitar con gozo sabiendo que Dios, hermano, Dios dará la promesa, porque Él, dice la Biblia, Él es misericordioso y compasivo en aquello que Dios le esté pidiendo a usted paciencia, hermano, aunque usted no vea frutos, aunque usted esté desanimado, aunque usted no vea los resultados, hermano, usted piense en aquello que Dios le ha mandado a tener paciencia, a lo mejor en su matrimonio, a lo mejor con sus hijos, a lo mejor con el inconverso en el trabajo, a lo mejor con algún familiar que está duro al evangelio, a
a lo mejor no lo sé, hermano, en alguna circunstancia específica en su vida, alguna enfermedad. La Biblia dice que tenemos que ser fieles, siguiendo el ejemplo de otros, esperando la misericordia y la compasión del Señor, que tarde o temprano se va a manifestar. Y estar consumiendo paciencia, hermano. Ejercitando paciencia, pero consumiendo el ejemplo constante de la Biblia, el ejemplo constante de estos hombres y las promesas de Dios. Porque la paciencia se alimenta, hermano, del ejemplo y de las promesas de Dios. Yo no sé qué está pasando usted. No sé si está pasando a lo mejor por algún vicio. ¿Cuántos desánimos vienen y cuántas recaídas vienen a la persona que tiene algún vicio y de esas recaídas ya no se levantan? ¿Por qué? Por falta de paciencia, hermano. No puedo con esto. No, ya sí estoy. Ya no puedo salir de esto. Y la verdad, hermanos, que posiblemente lleva 3 pasos adelante venciendo el vicio. 4 pasos, 5 pasos, de pronto regresa uno. Y ahí es donde cae, hermano. Ya no regresa a pararse, hermano. Cuando llevaba tantas victorias. Matrimonio, hermano, la paciencia es fundamental. En la restauración de un matrimonio, hermanos, sigan, como dijo el pastor, hermanos, se perdieron la predicación del domingo. No, pastor, aquí estábamos, no, la segunda, hermano. Y nos estábamos lamentando, hermano Ricardo y yo, porque no la grabamos, porque comúnmente lo que predico aquí lo predico allá. Pero la predicación del domingo estuvo tremenda, hermano. Sumisión causa sumisión. Lo voy a traducir para predicarla y llevarme yo todo el crédito aquí en la iglesia. Tremenda, hermano. Y esto no sucede de la noche a la mañana, hermano. Para que sumisión cause sumisión, uno necesita tener paciencia, hermano. Y hermano, la pareja, hermano mío, yo recuerdo una pareja, una vez llegó una hermana frustrada, triste, llorando. Pastor, es que mi matrimonio está deshecho, este hombre no quiere conocer de Cristo, es borracho, es mujeriego, hace esto, hace el otro, y pastor, pues yo quiero que él conozca de Jesús. Y ahí va uno, ¿verdad? A buscarlo, ahí va uno a tratar de animarlo, y enojado el hombre ahí, mal encarado. ¿Quién es este? ¿Por qué me va a decir a mí qué hacer? Viene a mi casa a invitarme. Y hermano, una persona molesta, una persona fastidiada con la idea de conocer a Cristo, pero de pronto un día aparece en la iglesia, hermano. Y poco a poco Dios empieza a trabajar en su corazón, y poco a poco, a través de diferentes circunstancias, empieza Dios a obrar a pasos pequeños. Y de pronto viene la misma hermana a quejarse, pero ya no se queja de 10 cosas, ahora nomás se queja de 5. Pastor, mire, antes se echaba un 12-pack de chelas y ahora nada más se echa 6, pastor. Pues no debería tomar, se echa 6. Pastor, ya no haces esas cosas, ya no ves esas películas, ya no esto, pero sigue diciendo malas palabras. Pastor, digo, hermana, tenga paciencia. Ya quitó de su vida 5 cosas de maldición y batalla ahorita con 5. Siga esperando con paciencia, siga animado. En lugar de estarle recriminando, anímalo. Poco a poco. Todos somos un trabajo en proceso, y cada trabajo en proceso requiere paciencia. Ponga sus ojos en el ejemplo de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Job, puesto los ojos en Abraham, en todos estos hombres. Dice, miremos el ejemplo de aquellos que fueron profetas, que predicaron el evangelio y pacientemente esperaron, y Dios manifestó compasión y misericordia tarde o temprano. Pero agárrese, hermano, de las promesas. Agárrese de las promesas, hermano. Posiblemente las cosas se ven difíciles, no ve avance, no ve problemas resueltos, hermano. Usted siga pacientemente barbechando la tierra, trabajando en el lugar donde Dios lo ha puesto, esperando la lluvia tardía, hermano. Mire, tarde o temprano dice Dios, tú te mantienes paciente, yo voy a ser misericordioso y compasivo contigo. ¿Cuántas veces he visto, hermano, casos yo en mi ministerio? Que yo estoy seguro estos hermanos la tienen fácil. Si supieran los otros casos confidenciales, no puedo decir nada, hermanos, pero otros casos están, pero 10 veces peor que ustedes la tienen tan fácil. Ustedes pueden solucionar este asunto tan fácil, pero ¿qué es lo que arruina ese camino fácil, hermano? La falta de paciencia. De pronto esa relación truena porque una o las dos partes decidieron no tener paciencia el uno con el otro y la tenían fácil, y estos que la tenían difícil, y estos que batallaban con cadenas y ataduras del pasado, estos que batallaban con pecado de drogas y alcoholismo, estos que batallaban con problemas de adulterio, hermano,
pesada la cosa. Hoy están juntos, felices, y estos que la tenían tan fácil, por la falta de paciencia, se acabó la relación, se quebranta el corazón de los hijos, se destruye esa familia, hermano, por falta de paciencia, hermano. Hacia nuestros hijos es exactamente lo mismo, hermano. Falta de paciencia porque no estamos mirando el ejemplo de la palabra de Dios. Somos impacientes con ellos porque no estamos copiando la paciencia de Dios para con nosotros, sus hijos. ¿Cuántas veces yo he tenido que ir con mis hijos diciendo, hijos, perdónenme, yo perdí los estribos, no debí haberles hablado así? Porque reconocí que Dios conmigo no me trata así. Y yo veo el ejemplo de Dios para conmigo. Yo tengo que seguir el ejemplo para con ellos de la misma manera. ¿Está conmigo, hermano? Sí, tengo un Dios de justicia, amén. Tenemos un Dios de verdad, amén, hermano, sí o no, amén. Pero también tenemos un Dios que es misericordioso y compasivo. Mi pastor lo ponía de esta manera bien fácil: a tu iglesia, a tu familia, dale 100% disciplina, pero 1000% amor. Porque es lo que Dios nos da. Sí nos da su verdad, ahí está claro, hermano. Amén. No dice, te voy a dar chance que la riegues y no te voy a hacer nada. No. Él sabe que cuando la regamos siempre hay consecuencias por nuestro pecado. Aplica su verdad al 100%, aplica su ley al 100%. Pero cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta paciencia derrama sobre cada uno de nosotros, hermano. Todos los días. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero padres que son impacientes, tarde o temprano pierden el corazón de sus hijos. Hebreos 12:1, y con este versículo termino, vayan conmigo ahí. Dice primero que nada, puestos los ojos, vamos al versículo 1, no al 2. Hebreos 12:1 dice la Biblia: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando del ejemplo de los pacientes, de los héroes de la fe que fueron pacientes, en el versículo 11, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿con qué, hermano? ¿Corramos con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero note, hermano, que debemos correr, no caminar. Una cosa es caminar y otra cosa es correr. Ahora, la Biblia aquí, el Espíritu Santo escogió a través del autor decir tenemos que correr. Y muchas veces, hermano, asociamos paciencia con quedarse tirado, quedarse sentado, quedarse esperando. Amén, hermanos. Y asociamos paciencia con alguien que no está haciendo nada más que esperando en el sillón a que Dios se manifieste, como un inválido que no tiene otra opción. Pero, hermano, aún la paciencia, hermano, mira, la paciencia bíblica es más dura, hermano. Porque la paciencia bíblica es la paciencia que puede correr a la misma vez que es paciente. Es una paciencia, como mencioné, es una paciencia de acción. El no desesperarse en tiempos de dolor. El traer sacrificios de alabanza cuando no hay ganas de hacerlo. El quedarse quieto delante del golpe, del infortunio. Implica gran fuerza eso, hermano. El no responder mal por mal, porque es fácil soportar a los que nos caen bien, fácil soportar a los que amamos, pero difícil soportar a los que nos ofenden. Se requiere fuerza, mayor fuerza todavía. Es el poder de trabajar bajo estrés, el tener un gran peso en tu corazón y seguir corriendo. El estar cargado por alguna circunstancia y seguir fiel a Dios. Eso es paciencia corriendo, hermano. El tener una profunda angustia o dolor o preocupación en tu espíritu y aún seguir desempeñando las tareas diarias de la vida, hermano. Eso es paciencia corriendo. Esto es un cristianismo real. Corriendo con paciencia, hermano. Lo más duro es que la mayoría de nosotros somos llamados a correr con paciencia. No a quedarnos en el lecho, no a quedarnos sentados, sino en medio de las enfermedades, en medio del cáncer, en medio del COVID-19,
en medio de hijos rebeldes, en medio de un matrimonio que está sufriendo, en medio de la soledad, en medio de una dificultad seria, Dios nos dice, sigue corriendo con paciencia la carrera que tienes por delante. Pastor, pero es imposible. No, es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Y Dios te dará a ti la gracia que tú necesitas, hermano. Te dará el esfuerzo, te dará el poder que necesitas, pero tú necesitas tener esa determinación y buen ánimo para seguir corriendo con paciencia. Corriendo con paciencia. Detrás, hermano, de las promesas de Dios, siguiendo el ejemplo del Maestro, hermano, que mostró su paciencia con los extraviados, con los ignorantes, hermano, porque así estábamos, y Él extendió esa paciencia para con nosotros, llevando esa cruz. Fue paciente. Así mismo nosotros, hermanos, se nos manda no a estar sentados esperando a que pase un milagro, no, a correr con paciencia y cambiar esa mentalidad. Hermano, ¿dónde andaba? Tiene meses que no lo miro. Oh, pastor, es que estaba un poco desanimado y pues preferí quedarme aquí en la casa. No, hermano, eso no es correr con paciencia. Algún día tendremos que darle cuentas a Dios de andar como gatos enfermos detrás de los juncos allá en la esquina, escondidos, cuando nos va mal. No, hermano, es cuando nos va mal, en esos infortunios, en esos problemas, en esas enfermedades, en esas circunstancias difíciles, cuando verdaderamente se tiene que sacrificar, que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, hermanos. Padre, bendice tu palabra. Anímanos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con nuestras relaciones, agarrados, Señor, del ejemplo de la Biblia, que está claro, agarrados de las promesas que tú nos dices, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seamos pacientes con nuestro prójimo. Que vayamos, Señor, reconociendo que algún día necesitaremos de esa persona. Algún día necesitaremos que otros sean pacientes con nosotros. Que reconozcamos, Señor, lo paciente y misericordioso que tú has sido con nosotros, llevando todos nuestros pecados y nuestra condenación a la cruz del Calvario, cuando justamente merecíamos ser condenados. Ayúdanos, Señor, a poder seguir el ejemplo de estos ejemplos bíblicos y ejemplos de gente que conocemos que fueron pacientes hasta el fin. Y tú pudiste ser, y tú extendiste misericordia y compasión sobre ellos. Señor, necesitamos añadir a nuestra fe paciencia. Y una paciencia bíblica es una paciencia que corre, que continúa hasta el fin, avanzando con todas nuestras fuerzas. Imposible para el hombre, pero por tu gracia, Señor, sí lo podemos hacer. A ser fieles, Señor, a ser esforzados aún en las circunstancias más adversas de la vida. Danos gracia, Señor. Danos gracia. Yo no sé qué problema mis hermanos se encuentran el día de hoy. Honestamente, se expresaron algunas peticiones, pero posiblemente hay una prueba difícil delante de ellos. Una enfermedad, matrimonio quebrantado, vicio, un hijo rebelde, no lo sé. Yo te pido por paciencia para cada uno de ellos. Pero una paciencia que no espera es una paciencia que corre. Dales esa paciencia bíblica, Señor. Bendice cada corazón. Dijera, pastor, hubiera alguien aquí que dijera, pastor, ore por mí. Dios habló a mi corazón, me recordó algo, aprendí algo en este estudio bíblico. Ore por mí para que Dios pueda trabajar en mi corazón y pueda añadir a mi fe paciencia. Alguien así, levanta tu mano. Hubiera alguno, levanta tu mano. Hubiera así alguien, Dios te bendiga, varias manos levantadas. Señor, danos esa paciencia que necesitamos hasta el fin.
Bendice cada hermano aquí. Derrama tu gracia y poder en el nombre de Cristo. Amén. Fiel es Dios, hermano Freud.